y les voy a compartir mi pantalla. Buenos días, Karen. Hoy vamos a arrancar ya entonces oficialmente con el contenido del curso y vamos a empezar por un tema que para todos, digamos, ya es algo que hemos hecho, al menos aquí en la carrera, que es hacer derivadas e integrales. Aquí la cuestión es que vamos a aprender a hacer derivadas e integrales, pero de forma numérica. Y digamos que en ese sentido, pues todo el curso lo vamos a estar haciendo con métodos numéricos, pues porque digamos que ese es el que hacer de nosotros en este curso. Entonces, vamos a arrancar por lo que es la diferenciación y posteriormente hablaremos de la integración. Entonces, para poner un poquito en contexto, ¿de dónde salen las ecuaciones que describen la diferenciación numérica? Debemos remitirnos a lo que son las series de Taylor. ¿Se acuerdan de su curso de cálculo? Que las series de Taylor son de esta forma. Voy a abrir por acá el contadorcito para que nos permita hacer algunas anotaciones. Entonces, esta es digamos, la ecuación con la que yo puedo, dada una función cualquiera, a construir un polinomio que me representa la función alrededor de un punto sobre la recta, ¿cierto? Vemos que esta expansión en serie de Taylor es buena en la medida que yo tomo un punto que es cercano a la construcción del polinomio. Entonces, digamos, para hacer un repaso rápido, si yo tengo, por ejemplo, la función seno de x, esta que está acá es la expansión de una serie de Taylor para la función seno de x. Pero para que veamos de dónde sale y lo recordemos rápidamente, porque de pronto ya ustedes vieron este tema hace un buen tiempo y eso a uno se le olvida. Entonces vamos a ver cómo obtenemos esto, al menos los primeros términos, utilizando esto. Entonces uno puede, por ejemplo, utilizar un esquema de tabla, como a definir, por ejemplo, n, a ponerle numeritos 0, 1, 2, 3, 4, los primeros 4 términos, y podría uno evaluar cada uno de estos términos a ver qué da. Entonces, empecemos, por ejemplo, con la función. La función enésima. Esta n, recuerden que significa el orden de la derivación. Entonces, si es un 0, es la función sin derivar. Si es un 1, entonces es la primera derivada de la función. Si es un 2, la segunda, y así sucesivamente. Entonces, como arrancamos en 0, sería la función sin derivar. Como tenemos la función seno, pues quedará básicamente la misma función. Ahora, cuando n es 1, significará que es la primera derivada. Primera derivada de la función seno es coseno, ¿cierto? Y así nos vamos hacia abajo. Cuando n es 2, pues estaremos hablando de la segunda derivada de la función. Entonces, la segunda derivada de seno, pues será la derivada de la primera derivada, ¿cierto? La derivada de coseno es menos seno. Y así podemos terminar de construir los otros dos términos. Derivada de seno es coseno, pero como tenemos menos, da menos coseno. Y la derivada del coseno es menos seno, menos por menos da más seno. Nos genera este patrón de derivadas, seno, coseno, pero intercambiando los signos cada cierto intervalo. Entonces, si yo evalúo esta función, por ejemplo, en este caso, que la expansión está centrada en 0, entonces yo tendré que evaluar la función enésima en 0.
porque ese es el, digamos, la expansión la estamos construyendo alrededor del 0. Entonces, seno de 0, ¿cuánto es? Cada uno lo puede hacer en la calculadora. Seno de 0, 0. 0. Coseno de 0, 1. Y así nos vamos yendo. 0, aquí sería menos 1, 0. ¿Cierto? Nos genera este patrón de ceros y unos, algunos con menos, otros con más. Entonces, digamos que ahí vamos ya construyendo la expansión. Luego podemos tener el n factorial acá. Entonces, 0 factorial es 1, 1 factorial es 1, 2 factorial es 2, 3 factorial es 6, 4 factorial es 6 por 4, 24. Ahí tenemos ya nuestros términos. Luego aquí, este término, este xy, pues será 0. Entonces queda x menos 0 a la x menos 0 a la n. Entonces acá quedará x menos 0 a la 0, queda un 1. Aquí queda x a la 1, x a la 2, x a la 3 y x a la 4. Entonces acá hay que observar un patrón que se genera. Como este término está multiplicando y algunas veces se vuelve 0, entonces por acá vamos a tener... A ver, perdón. El Dime, primer término no es X. este primer término, como está elevado a la 0, sería x a la 0. Cualquier Ah, número ok. va a ser 0. Ya entendí. Gracias, Juan. Sí, con gusto. Entonces, miren que se nos genera un patrón acá, donde las derivadas, donde estas funciones derivadas son 0. O sea, aquí es 0, aquí es 0, aquí es 0. ¿En dónde? En los términos pares. ¿Sí ven? Entonces, como los términos pares, esto es 0, entonces toda la función evaluada en los términos pares va a dar 0. Esa es la razón por la que aquí no aparecen exponentes pares. ¿Sí ven? Porque todas las funciones evaluadas en 0, en los términos pares van a ser seno, seno, seno. Y seno de 0 siempre va a dar 0. Entonces, por eso los términos pares no aparecen acá. Van a aparecer solo los impares. Luego ya nosotros podemos construir solamente con los impares algunos de los términos. En este caso van a aparecer solo dos términos hasta n igual a 4. ¿Cuál va a ser el primer término? Este. Entonces, si nosotros miramos acá, este término será este. Este es este. Y este es este. Entonces, si multiplicamos estos términos, sería 1 dividido 1 por x. Y eso nos genera este primer término. ¿Cierto? Y ahora, para el segundo término, que sería este, va a aparecer este menos 1, este 6 y este x a la 3. Miren que eso es lo que nos genera este término. Este menos 1 es el que le da el signo al término. Y luego x a la 3 sobre 6, pues es esto sobre n factorial. Y así podríamos generar la expansión. ¿Qué pasa con estas expansiones en series de Taylor? Que son muy, muy buenas aproximaciones, muy, muy buenas, en la medida que yo quiera utilizar la función, esta serie de Taylor, alrededor del punto en el cual fue creada. Si yo me alejo mucho del punto en el que yo creé la función, ya no sirve tanto. La aproximación se hace cada vez más vaga y menos precisa. Entonces ahí, digamos que si nosotros queremos estimar un punto cercano a xy, digamos un xy más 1, un xy más 1, ese xy más 1 que yo quiero estimar utilizando esta serie debería estar muy, muy próximo a xy. Si no, la función de la serie de Taylor no va a funcionar muy bien. Entonces, eso nos lleva a lo siguiente. Yo quiero estimar un punto x
I más 1, que debe ser cercano, vuelvo y repito. Lo puedo estimar de esta manera. ¿Cierto? Y digamos que hacer una expansión en serie de Taylor ya no representa una dificultad. Si uno lo hace metódicamente y paso por paso, pues miren que es realmente muy sencillo. Hay que recordar es cómo derivar la función y pues irla evaluando. Así puede ser con la misma tablita que acabamos de hacer, sea la función que sea. En este caso, pues fue la función seno, pero podría ser cualquier función. Y yo puedo, sin necesidad de evaluar directamente la función, saber más o menos cuánto vale un valor cercano al valor en el cual la creé. Entonces, esto, ustedes me dirán, ¿y esto pues a qué nos lleva o para qué nos sirve? Entonces vamos a ver que yo puedo expandir una función cualquiera, una función general, alrededor de un punto. Vamos a verlo a continuación. Por ejemplo, esta es una función cualquiera y yo la expandí con los dos primeros términos de la serie alrededor del punto xy. Yo la expando alrededor de este punto para estimar este otro punto. Miren que esto es la expansión de la misma serie de Taylor, pero ya no para una función particular, sino una función f de x muy general, muy general. ¿Y cómo llegamos acá? ¿Cómo llegamos a esto? Vamos a verlo, ¿cierto? Para que no nos quede eso en el aire. Entonces, yo tengo mi serie de Taylor, que la voy a poner por acá. Vamos a ponerla, bueno, la expresión para la serie de Taylor para que la tengamos en mente. F en x más 1, yo lo puedo representar como una sumatoria desde n igual a 0 hasta infinito de la función derivada de n más xy sobre n factorial x y más 1 menos xy a la n, ¿cierto? Esta es la fórmula de una serie de Taylor. Entonces, miren que este primer término, este que está acá, resulta de cuando n vale 0. Cuando n vale 0, pues va a ser la función sin derivar. Entonces me queda esta. 0 factorial es 1, entonces sería como dividirlo entre 1. Y aquí quedaría x menos 1 menos x más 1, perdón, menos xy a la n. Pero como n es 0, todo este término se me vuelve 1. Entonces finalmente, al expandir ese primer término, me genera esto. Ya este segundo término es cuando n vale 1. Miren que cuando n vale 1, esta es la primera derivada, entonces utilizando la notación de prima, que sería f', este sería este término cuando n vale 1, n factorial sería 1 factorial, entonces aquí es como si estuviéramos dividiéndolo entre un 1, y aquí sería x más 1 menos xy a la n, pero n vale 1. Entonces, de ahí es donde salen estos dos primeros términos. De una expansión de la serie de Taylor. Observen algo bien importante, y es que esto es una aproximación. ¿Y por qué es una aproximación? Porque para que sea una igualdad, yo tengo que tener infinitos términos acá. Si yo no tengo infinitos términos, esto no es una igualdad, es una aproximación. Entonces yo lo que hice fue truncar la serie para los dos primeros términos. El resto los desprecié, no me importa. Y por tanto constituye una aproximación, no una igualdad. Entonces, ¿qué puedo hacer yo de ahí? Miren que de ahí yo puedo fácilmente despejar la primera derivada. Si yo tomo esta primera derivada y la despejo, de ahí es relativamente sencillo hacerlo, porque tendría que pasar este que está sumando a restar, este pasa a restar, y todo este término que está multiplicando, lo paso al otro lado a dividir. Paso primero este a restar, y luego todo esto a dividir,
Y con eso pues me va a quedar una expresión como esta. Perdón, ya, vamos a seguir esto, dejémoslo en parte. Me queda una expresión como esta. Si la ven, es simplemente despejar de acá f' de x, y. Entonces paso este a restar y esto a dividir y me queda esto. Entonces miren que aquí ya hemos encontrado una fórmula, una ecuación para yo hallar la primera derivada de una función sin necesidad de derivar. Porque miren que lo que hay al frente es la función evaluada en xy menos la función evaluada en xy más 1, perdón, menos la función evaluada en xy sobre xy menos xy más 1 menos xy. Aquí no hay derivadas por ninguna parte. En esta parte no hay derivadas. Entonces yo puedo evaluar la derivada utilizando la función y el punto como tal en x. Pero recuerden que esto vuelve y juega, es una aproximación. Una aproximación. Entonces vamos a ver esto qué significa, digamos, en términos más generales. Miren que yo esta expresión, digamos que para muchos de nosotros, si se acuerdan, por ejemplo, de cómo es la pendiente de una recta que pasa por dos puntos, les será muy familiar, muy familiar. Pero miren que esto lo dedujimos fue a partir de una serie de Taylor. Entonces uno se puede cuestionar que esto, ¿por qué se parece tanto? Y vamos a ver una interpretación geométrica de este asunto. Esta es la función seno en el intervalo de 0 a 2pi. Digamos que no la grafiqué más porque es periódica, entonces sería repetir esto muchas veces. Vuelve y se repite, vuelve y se repite. Entonces este es, digamos, un intervalo interesante para analizar la función. Entonces yo puedo tener un punto cualquiera. Este punto A se puede desplazar hasta donde yo quiera en la función. ¿Qué pasa? Que geométricamente hablando, la derivada de la función en este punto representa esta línea. Es una línea recta que es tangente a la curva original en un punto. Esto es geométricamente es la derivada, ¿cierto? Y es una interpretación que todos traemos desde el curso de cálculo. Miren que en cualquier momento que yo tenga ese punto sobre la curva, la derivada va a representar esa recta que es tangente a la curva en el punto, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo tengo la aproximación que acabamos de encontrar, esta, miren que yo estoy utilizando el punto xy, que para el caso que estamos viendo en GeoGebra sería A, este xy sería A. Yo voy a utilizar un punto que es xy más 1, que está adelante de A. Y con eso voy a construir una aproximación de la derivada. Entonces miren lo que va a pasar. Yo pongo, por ejemplo, esta derivada hacia adelante. Yo tengo un punto B que está adelante de A. Este B es mayor que A en X, ¿cierto? X de B es mayor que X de A. Entonces, por eso, digamos que estamos hablando de derivadas hacia adelante. Entonces, B está cierta distancia H adelante de A. ¿Qué hago yo con esos dos puntos? Trazo una línea recta, que sería esta línea punteada, y esa línea punteada va a representar la aproximación de la derivada. Y por eso, pues, vuelvo y juega acá, que es una aproximación. Entonces, miren, ¿cómo hago yo para hallar una recta, la pendiente de una recta que pasa por dos puntos? Eso será, y recordando, digamos, nuestros conceptos por allá de geometría analítica, si yo tengo esos dos puntos y quiero hallar la pendiente de esta recta punteada, eso será así: f de b menos f de a, ¿cierto? Sobre b menos a. Y esto nos lo pintaban como una m.
la m de la ecuación de la línea recta. ¿Cuál línea recta? Esta, y igual a mx más b. Pero aquí nos interesa la pendiente, ¿cierto? Porque la pendiente es el concepto que todos tenemos desde cálculo de lo que es la derivada. Entonces miren que esta m la podemos hallar así, y esto que yo tengo acá es justamente la deducción que acabamos de hacer con series de Taylor de lo que dijimos que era la aproximación de la derivada en un punto. Entonces yo necesito dos puntos para poder evaluarla a través de esta línea que ya no es tangente, sino que es secante. Entonces miren que desde el punto de vista geométrico yo puedo deducir eso sin usar series de Taylor, pero si ustedes van a los libros y miran cómo hacen la deducción, lo harán con series de Taylor, pero es una asociación muy interesante que podemos hacer entre lo que son la deducción de serie de Taylor y la deducción un poco más geométrica, utilizando el concepto de lo que es la pendiente en un punto. Entonces, aquí hay dos cosas para analizar antes de seguir. Lo primero es que a medida que h se hace grande, la aproximación se hace mala. ¿Sí ven? Yo aumento h hasta 1 y esta pendiente de esta recta punteada en nada se parece a la pendiente original de esta recta continua que representa realmente la derivada. Entonces ahí tenemos un problema, y es que si h se hace muy grande, es decir, la distancia entre a y b se hace grande, la aproximación se hace mal. Pero ¿qué pasa cuando yo empiezo a hacer h pequeño? Miren que cada vez la pendiente de las dos rectas se va aproximando más y más y más, hasta que llega un punto en que h es tan pequeño que la aproximación es sumamente buena. La buena noticia es que h yo lo puedo definir como yo quiera. Yo siempre puedo definir un h pequeño y nada me lo impide. Entonces, a medida que h, que es la distancia entre a y b, es pequeño, eso hace que la aproximación en diferencias divididas sea muy buena. Otra cosa que hay que comentar es que este h, por ejemplo, de punto 27, puede parecer muy malo en este punto, pero a medida que yo muevo el punto A, miren que B se mueve el punto con A, puede haber puntos de la función donde sea muy bueno. Miren que en este punto, un h de punto 27 ya no parece ser tan malo. Si ven que las dos pendientes son muy parecidas, pero si me devuelvo al punto original, aquí parece ser muy malo. Entonces son dos cuestiones que debemos considerar. Uno es que entre h sea más pequeño es mejor, pero a veces un h no tan pequeño puede ser bueno en ciertos puntos de la función. Por ejemplo, cerca de los puntos de inflexión. Miren que esto aquí es un punto de inflexión y ahí pues la aproximación se hace buena a pesar de que h es grande. La recomendación, siempre utilizar h's pequeños, porque con un h pequeño, en cualquier punto, miren que la aproximación igual es buena, independientemente de cómo me mueva yo. ¿Cierto? Esa es una interpretación geométrica que yo creo que es muy esclarecedora porque nos muestra gráficamente qué es esto de la aproximación en diferencias. Y no lo asocia muy bien con lo que son las series de Taylor. Miren que es básicamente lo mismo. Redondeando acá para que las veamos juntas, si lo hacemos con la definición de la pendiente sería f de b menos f de a sobre b menos a. ¿Cierto? Miren término a término cómo tenemos este sería este sería este sería y este sería este. O sea que esto que dedujimos con series de Taylor geométricamente es el concepto de la pendiente. Y la pendiente sabemos que es el concepto de la derivada en un punto. Entonces ahí digamos que enlazamos algunas ideas para que generemos recordación de estas fórmulas, que de otra manera uno suele no recordarlas, pero si la asociamos con el concepto de pendiente, que lo hemos utilizado ya hace mucho tiempo, yo creo que ahí sí podemos enlazar ese conocimiento y se nos olvida menos fácil. Ahora, ¿por qué se llaman diferencias hacia adelante? ¿Por qué hacia adelante? Es porque estamos utilizando un punto que está adelante
del punto en el cual se creó la serie de Taylor. ¿Cierto? Miren que x y más 1, el punto B estaba adelante del punto A. Entonces, por eso se llaman diferencias hacia adelante. ¿Y por qué diferencias? Porque miren que son diferencias. F de B menos F de A, B menos A, es una diferencia. Y yo puedo aproximar una derivada utilizando una diferencia. Y así es que lo hacen los computadores. Y así es que lo vamos a implementar en el computador nosotros. Miren que es una fórmula relativamente sencilla para nosotros hallar la derivada de una función. No es muy complicada. Entonces, hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Claros con esto? Listo. Gracias, Jorge. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Entonces, esto cuando hablamos de diferencias hacia adelante. Pero si ustedes van a los libros y revisan, no solamente hay diferencias hacia adelante, hay otras dos definiciones de la derivada. Entonces vamos a ver de dónde salen esas otras dos definiciones, que van a ser diferencias hacia atrás y diferencias centrales, pero digamos que el razonamiento es muy similar. Y ya por eso vamos a pasar un poquito más rápido. Entonces miren que si yo tengo en lugar de un punto adelante, tengo un punto hacia atrás, miren que aquí ya no es i más 1, sino i menos 1, dando a entender que sobre una recta, el punto, digamos, el punto X estaría aquí, acá. Este sería XY, entonces XY menos 1 estaría por aquí. Miren que ahorita el XY más 1 estaba por aquí. Entonces, este está adelante y ahora vamos a ver estas que son diferencias hacia atrás. Entonces, vamos a utilizar ya no un punto que está adelante, sino un punto que está atrás. ¿Cierto? Miren que las definiciones tienen que ver mucho con las palabras que se usan. Entonces, si yo vuelvo y hago la expansión en serie de Taylor, que ya no nos vamos a detener tanto en eso porque lo hicimos ahorita, entonces yo tengo estos dos términos. Pero en estos términos ya va a aparecer el punto hacia atrás. Ya no este que es hacia adelante, sino uno que está hacia atrás. Está atrás de X. ¿Qué pasa ahí? Pues despejar esto va a ser básicamente lo mismo. Pasar este a restar y pasar todo este término luego a dividir. Y nos queda pues la aproximación de esta forma. Miren que es muy similar a las diferencias hacia adelante. Si yo hago acá el término de diferencias hacia adelante, miren cómo nos queda. Esto era f de x y más 1 menos f de x y sobre x y más 1 menos que aquí son las x menos x y, para que las miren las dos en un solo pantallazo y observen las diferencias. Miren que igual son diferencias. Arriba viene la función, abajo las x. Aquí era x más 1, y aquí x y aquí va a ser xy menos xy menos 1. Entonces miren que la forma es muy similar, todo coincide, igualito. ¿De dónde salió esto? De una expansión en serie de Taylor para los dos primeros términos, despejando la derivada. Entonces eso es una deducción muy formal, una expansión en serie de Taylor y despejo. Pero miren que aquí, en este caso, también vuelve y aplica que yo puedo, utilizando estos dos puntos, o estos dos puntos, aproximarlo como la pendiente. Entonces, si volvemos aquí a GeoGebra,
miren que este punto B está adelante, pero si yo utilizo diferencias hacia atrás, pues lo que voy a tener es un punto C que va a estar ya no adelante, sino atrás. Y vuelve y pasa lo mismo. La interpretación para un H grande o un H pequeño, y si yo desplazo, pues también va a ocurrir exactamente lo mismo, solo que ya el punto no va a estar adelante, sino atrás. Pero es una diferenciación es una diferencia entre los dos esquemas muy pequeña, pero que hay que tenerla en consideración. Yo puedo utilizar diferencias hacia atrás o diferencias hacia adelante. Ahora, hay un tercer tipo de esquema de diferenciación, que es diferencias centrales. Entonces ustedes ya pueden estar intuyendo a qué nos vamos a referir con diferencias centrales. Entonces ustedes pueden tener una idea ahí. Bueno, si diferencia hacia atrás es tomar un punto atrás, diferencias hacia adelante es tomar un punto adelante, diferencias centrales, ¿qué será? Entonces vamos a ver. En diferencias hacia adelante, centrales, perdón, miren que ya estamos tomando, son dos puntos, uno que está atrás y otro que está adelante. Para poder construir las diferencias centrales, entonces yo tendré dos puntos. Si yo tengo mi xy, por aquí voy a tener xy más 1 y por aquí voy a tener xy menos 1. Entonces yo voy a tomar estos dos puntos, este y este, para aproximar la derivada en el punto central. Por eso llaman diferencias centrales, porque yo voy a estimar la derivada en el punto central utilizando los dos puntos que están a los lados. Entonces es como una especie de combinación entre diferencias hacia adelante y hacia atrás. Entonces, formalmente, ¿cómo se deduce? Yo tengo dos expansiones de series de Taylor de la función en el punto adelante y el punto atrás. Ahora yo puedo restar estas dos funciones. Pongo aquí una línea y la resto. Al hacer esa resta, me va a quedar esto. Miren que ahí no hay, digamos, mucho conflicto. Entonces será este menos este, pues queda este. F de x y más 1, f de x y menos 1 restando. Y aquí, pues, estas dos se cancelan, porque sería este menos este, entonces se cancelan. Y acá sería este menos este. Entonces puedo sacar el factor común y me queda esta expresión de acá. Entonces, miren, ¿de dónde sale esto? Lo podemos hacer, ¿cierto? Miren que si yo resto este término, le resto este, me queda x y más 1 menos xy, y le tendría que restar xy menos 1 menos xy. Si yo rompo el paréntesis, queda menos por más da menos por menos da más, y me queda entonces así, ¿cierto? Rompiendo el paréntesis, el menos distribuye, menos por más da menos por menos da más. Entonces estos dos términos se me van a cancelar, porque uno es positivo y el otro es negativo. ¿Qué me queda? X y más 1 menos x y menos 1, que es exactamente lo que está acá, ¿cierto? Entonces no es una manipulación algebraica demasiado compleja y nos lleva a tener esto. Y aquí, ¿qué podemos hacer? Simplemente despejar f' de x y. Si yo despejo x', pues voy a tener que pasar este que está multiplicando a dividir, básicamente. ¿Y eso a qué me va a llevar? A tener lo siguiente. Ahí está. Entonces, cuando yo quiero aproximar la derivada de una función en un punto, x y cualquiera, utilizando diferencias centrales, voy a utilizar entonces esta expresión.
Miren que aquí ya no aparece xy por ningún lado, aparece xy más 1 y xy menos 1. Vamos a ver esto cómo se representa geométricamente. Entonces aquí quitamos este y vamos a hacerlo con diferencias centrales. Entonces miren que lo que tenemos ya son dos puntos, uno adelante y otro atrás, que están equiespaciados. La distancia de A a D es la misma que la distancia de A a E. ¿Cuál distancia? H. Deben estar equiespaciados. Entonces, miren que va a pasar exactamente lo mismo. Solo que aquí ocurre algo muy interesante. Y no sé si lo habrán notado. Miren que a pesar de que yo aumento H, la pendiente de esta recta y esta recta se siguen pareciendo un montón, aunque no sean exactamente la misma. ¿Sí ven? Eso da una indicación de que las diferencias centrales son mucho mejores que las diferencias hacia adelante o hacia atrás. Las voy a poner en perspectiva, por ejemplo, con las diferencias hacia adelante, para que observen qué tan diferente es la pendiente de esta recta comparada con esta y comparada con la original. Miren que esta línea continua con esta azul se parecen un montón. La pendiente, ¿cierto? Estamos hablando de la pendiente porque eso es el concepto de derivada. No que las dos coincidan sobre los mismos puntos geométricos, sino que tengan más o menos la misma pendiente. Miren que la pendiente de esta no se parece tanto como esta. Y eso da una indicación de que las diferencias centrales son más potentes, son mejores en casi todos los contextos. Miren que a pesar de que yo aumento H un montón, la pendiente de esta recta punteada se sigue pareciendo más a esta que lo hace la línea punteada de este otro color, que es como naranja. Entonces, ahí tenemos también geométricamente una interpretación de qué tanto error tienen cada una de las esquemas de discretización. Miren que este es mucho mejor. No sé si logran apreciar geométricamente que efectivamente es mejor, porque las pendientes se parecen más. Entonces, esto básicamente es la diferenciación numérica, al menos para la primera derivada. Uno puede hacer esquemas de discretización para derivadas de orden superior, que lo veremos pues a continuación. Pero vamos a hacer algunos ejemplos ya numéricos, para que apreciemos a ver qué tan parecido es esto, porque ya lo vimos geométricamente, vimos la deducción, pero pues pongámoslo en práctica. Entonces vamos a hacer. Aquí es un resumen de todos los esquemas que hemos deducido hoy. Diferencias centrales, diferencias hacia atrás y diferencias hacia adelante. Observen que son muy similares, sin embargo, pues hay que notar algunas salvedades. Por ejemplo, algo bien importante y que uno a veces lo pasa por alto, es que acá, para estos dos esquemas que son hacia adelante y hacia atrás, se divide entre H, donde H es pues el delta de X, para resumirlo. H es X, XY más 1 menos XY, o XY menos 1 menos XY. Pero miren que en diferencias centrales es 2H. Y uno dice, ¿cómo así que 2H? ¿Por qué 2H? En diferencias centrales. Vamos a verlo rápidamente acá, ¿por qué 2H? Miren que si yo tengo en mi recta, tengo el punto aquí, XY, por aquí tengo XY más 1, por aquí tengo XY menos 1. Entonces, la distancia entre XY a XY menos 1 y XY a XY más 1 es la misma. Y la podemos denominar H, que es la distancia entre de acá hasta acá. Y esa va a ser la misma que hasta acá, ¿cierto? Entonces miren que en diferencias hacia atrás y hacia adelante, como tenemos XY y XY menos 1,
entonces será solamente un h. La distancia entre x y x menos 1 es h. Lo mismo en diferencias hacia adelante. Tenemos xy más 1 y xy, entonces la distancia va a ser entre este y este solo un h. Pero miren que en diferencias centrales tenemos este, que sería este, y este, que sería este. Miren que la distancia entre estos dos puntos, entre xy menos 1 y xy más 1, ya es un h, 2h. Por eso aquí aparece 2h. La distancia entre xy más 1 y xy menos 1 ya es 2h. Para que lo tengan ahí en consideración. Y pues no miremos esto pues como que no es una fórmula, sino que se entiende geométricamente qué está significando. ¿Cierto? Entonces, acá está el resumen de los esquemas de diferenciación. Vamos a hacer unos ejemplitos pequeños. Esto es un resumen de lo que ya vimos en GeoGebra, para que lo tengan pues ahí en las diapositivas. Y la invitación también es a que lean el libro. Yo les adjunté un libro, no sé si pudieron descargar ese libro. Es el Métodos Numéricos para Ingenieros de Chapra. Ese libro es muy interesante, muy chévere, y sobre todo, ténganlo por ahí a la mano, porque muchos de los algoritmos que vamos a construir están en ese libro. Entonces, en ese sentido, pues no es que vayamos a escribir algoritmos desde cero, como lo hacíamos en el curso de algoritmos, no. Porque hay algoritmos que son muy complicados y difíciles de deducir. Entonces, lo que vamos a hacer es tener el algoritmo en pseudocódigo, y eventualmente pues lo que vamos a hacer es traducirlo a Visual Basic y pues, ver cómo funciona. Estas imágenes son del libro de Chapra. Es un libro muy chévere, se lo recomiendo a los que les gusta leer, que lean el libro, y a los que no les gusta leer, lean el libro también. Leer es una forma extraordinaria de aprender. El que desarrolla la habilidad de aprender leyendo ya no tiene ninguna barrera en el conocimiento, porque puede aprender cuando quiera y como quiera. Bueno, entonces vamos a continuar por acá. Entonces tenemos estos dos ejemplos sencillitos. Tenemos un polinomio de orden 3 y lo queremos evaluar en x igual a 2. A ver cuánto vale la derivada en x igual a 2, y lo vamos a hacer de las dos formas, analíticamente y numéricamente, para que miremos a ver esto cómo se comporta, pero ya en números. Y también lo vamos a hacer para esta función. Pero hagámoslo primero para x a la 3 menos x a la 2 más x menos 2. ¿Dónde lo vamos a hacer? Hagámoslo en Excel, ¿cierto? Ese es el software que hemos venido trabajando. Y aquí les vamos a montar todos los métodos numéricos. Alguien me dirá, pero es que hay software especializado en métodos numéricos. Y yo digo, sí, pero es tan especializado que ya todos son funciones. Entonces no vamos a entender qué es lo que está ocurriendo. Lo mejor es un software como este, donde nosotros mismos podemos construir los códigos y con eso pues aprendemos un montón. Ya después que ustedes sepan y tengan que hacerlo muy rápido o no quieran implementar los métodos, pues sí pueden utilizar otros software, por ejemplo como MATLAB o etcétera, etcétera. Pero por ahora, hagámoslo así. ¿Por qué así? Para entender, ¿cierto? Porque es que si uno no entiende las cosas, luego es muy difícil. Luego es muy difícil tratar de proponer nuevas cosas. Y para que lo tengamos ahí en mente. Entonces vamos a resolver esto analítica y numéricamente. Entonces vamos a construir por acá una tablita. Vamos a poner f de x. Y por acá pues pongamos x. Entonces x ya sabemos que vale 2. Alrededor de este punto es que queremos hallar la derivada. Entonces yo puedo evaluar f de x como tal. Entonces f de x será x a la 3 menos 2x más x menos 2. Entonces lo voy a hacer.
Mira, x a la 3, que es este, lo elevo a la 3, menos 2 por x a la 2, x a la 2, lo elevo a la 2, más x, más x, menos 2, menos 2. Ahí está. Voy a ampliarlo. Me estoy poniendo un momentito. Voy a poner esto por acá. Voy a ampliar esto para que se vea más clarito, que yo sé que ver esta pantalla a veces no es tan chévere. Ahí. Miren que simplemente ingresé el polinomio. Voy a comprobar que esté bueno. Simplemente lo ingreso. Muy bien. Entonces, a ver, vamos a hallar f', pero analíticamente, ¿cierto? Para que tengamos ahí como referente de qué tan bien nos está dando este resultado. Pues si yo quiero hallar f', pues analíticamente, tengo que evaluar la derivada de este polinomio en el mismo punto. Entonces, este primer término derivándolo queda 3x2, ¿cierto? 3 por x a la 2. Este primer término derivado, ¿cierto? Acá hay 3 y aquí queda la 2. Luego, ese segundo término derivado va a quedar 2 por 2, 4, 4 por x. Aquí queda más 1 y listo. Esta derivada cada uno la puede hacer en su cuaderno de apuntes o mentalmente, ¿cierto? Este polinomio es muy fácil de derivar. Queda 3x a la 2 por 2, 4, y a la 1, y esto queda 1. Muy bien, entonces la derivada nos debería dar 5. Voy a ponerlo por acá. Ahora definamos un h. Sabemos que h va a ser 0.1 por el momento. Ya después podemos hacer ensayos cambiándole el valor. Voy a ponerlo aquí así en los bordes para que sepamos ahí cuántos h. Entonces vamos a construir dos puntos. X y menos 1. Aquí sería f de x y menos 1. Y por aquí sería x y más 1. Y f de x y más 1. Entonces, este va a ser el punto original menos h. Miren que este haría las veces de x y. Bueno, de hecho lo voy a poner así para que quede más claro. Este es x y. Sería ¿sí? Entonces, este punto, x y menos 1, pues va a ser x y menos h. Y este, pues ya ustedes lo habrán deducido que va a ser x y más h. Entonces, ahí digamos que yo tengo ya mis dos puntos, uno atrás y uno adelante. Y pues yo puedo evaluar la derivada
la derivada, no la función, en estos dos puntos. Entonces yo puedo copiar esta de acá, control C, control V, y miren que ya me evalúa acá. Y aquí, control V de nuevo, voy a volver a copiar, control C, control V, no tengo que volver a construir, porque él me la evalúa con referencia relativa, es decir, el que está a la izquierda. Que yo construí este con el que está a la izquierda, cuando lo copio y lo pego acá, miren que toma el que está a la izquierda. Y este también toma el que está a la izquierda. O sea que ahí ya tenemos la evaluación de la función en estos puntos. Entonces vamos a hacer una comparación analítica, no una comparación entre los diferentes métodos con la solución analítica. Entonces la solución analítica va a ser esta. Entonces que aquí ingresamos la derivada de la función y lo evaluamos en el punto. O sea que esta es la analítica, es la que no, esta no tiene discusión. Esa es, ese 5 es la derivada de la función en x igual a 2. Ahora vamos a hacerlas con adelantadas. Las atrasadas y las centrales. A ver cuánto nos da. Miren que aquí ya tenemos toda la materia prima necesaria para poder hacer esos cálculos. ¿Cómo serán las derivadas adelantadas? Será la función evaluada en xy más 1 menos la función evaluada en xy. Y esto dividido xy más 1 menos xy. Miren que aquí para las adelantadas utilizo el punto hacia adelante y el punto pues en cuestión. Y h ya quedó por acá implícito. Ese h lo podemos mover ahorita a ver qué tanto nos distorsiona la aproximación. Pues miren que aquí, esta es la analítica y la con diferencias adelantadas me da 5.41. Ahí hay una discrepancia ahí de 0.41 en la aproximación. Porque como habíamos dicho, me voy a devolver acá un momentico. Estos son aproximaciones, ¿cierto? Y por tanto siempre van a tener un error, por pequeño que sea, lo van a tener. Miren que aquí, en este caso, pues el error es de 0.41 respecto a la analítica. Vamos a construir las otras dos y luego ya analizamos todo el contexto. Aquí vamos a hacerlo con diferencias. Profe, ¿puedo por favor volver a hacer la de las adelantadas? Sí, ahí está. Muy bien, entonces voy a construir las otras dos para que las tengamos todas en perspectiva. Las atrasadas van a ser entonces, primero sería este, f de xy menos f de xy menos 1, y esto dividido xy menos x menos 1.
Muy bien, vamos a ver qué nos da esto. 461. Ahí también hay una diferencia respecto al valor real. Pero es porque h está grandecito. Ahorita modificamos h. Y vamos a ver con diferencia central. Sería f de x y más 1 menos f de x y menos 1 sobre x y más 1 menos x y menos 1. Muy bien, vamos a ver qué nos da esto. Observen cómo, en términos generales, las diferencias centrales siempre van a ser mejores que las otras dos. ¿Sí ven? Aquí digamos que la diferencia entre la solución analítica y la diferencia central es pequeña en comparación con la de los otros dos esquemas. Entonces ustedes me dirán, entonces ¿para qué esos otros dos esquemas? Si podemos trabajar siempre con diferencias centrales. Y yo les digo, sí, se puede trabajar siempre con diferencias centrales. La cuestión es que pues, son desarrollos históricos de aproximaciones de la derivada y pues es bueno mencionarlos. Igual no son difíciles de deducir. Muy bien, entonces miren lo que va a pasar a medida que nosotros disminuimos h. Entonces bajémoslo a 0,05, por ejemplo, a la mitad de lo que era originalmente, para que miremos cómo las soluciones van a cambiar. Miren que ahora ya cada vez se parecen más. Entonces 5, 5 con 2, ahora la diferencia era de 0.4 y ya es de 0.2 y de 0.2 y esta es casi perfecta, pues, ¿cierto? Para términos prácticos. Y yo puedo seguir reduciendo esto, lo voy a reducir a la mitad de lo anterior. Miren que cada vez la solución se hace más y más y más buena a medida que yo disminuyo h. A medida que h sea pequeño, pues la solución va a ser mejor. Aunque no podemos ser muy extremos con seleccionar un valor de h demasiado pequeño, porque recuerden lo que vimos en la clase pasada, del el redondeo que hacen los computadores y el épsilon de la máquina. Yo no puedo seleccionar un h tan pequeño que ya el computador no lo pueda representar. ¿Cierto? No podemos, mejor dicho, hablando muy coloquialmente, no podemos ser exagerados, no podemos poner un h demasiado pequeño, porque pueden haber problemas de redondeo con el computador y antes de hacer bonito hacemos feo. Entonces, un h pequeño, por ejemplo, de 0.01, miren que ya es una aproximación bastante buena. Con diferencias centrales, con 3 cifras decimales es exacto. ¿Sí ven? Y aquí pues todavía les queda faltando un poquito. Al menos este ya con una cifra decimal es exacto. Y este es una muy buena aproximación también. Entonces, miren que implementar estos métodos de cálculos de derivadas numéricamente es relativamente sencillo. No es una tarea difícil. Entonces yo les voy a dejar este ejercicio que sigue como un ejercicio que ustedes pueden realizar ustedes mismos como autoevaluación para que comprueben a ver cómo van con ese proceso de aprendizaje. Este no lo vamos a hacer juntos, lo van a hacer ustedes en el tiempo que tengan disponible esta semana como para repasar estos conceptos. Hasta acá, ¿cómo vamos? ¿Se ha entendido todo lo que hemos hecho? Sí, profe, bien.
Sí, listo, gracias. Bueno, entonces vamos a continuar. Nos queda media hora. Vamos a ver que yo puedo hacer derivadas de orden superior. Ya hicimos primera derivada, ¿cierto? Y vimos que sale de una expansión en serie de Taylor. Ahora vamos a ver cómo podemos deducir una aproximación para la segunda derivada a través de la misma metodología. Entonces, si yo expando una serie de Taylor, pero ya no hasta el primer término, hasta el segundo término, perdón, sino hasta el tercero, miren que por acá me sale la segunda derivada. Voy a abrir este otra vez. Por aquí aparece la segunda derivada. Esta es la que yo necesito despejar. ¿Cuál es el problema con el que me encuentro? Que también tengo la primera derivada. Entonces yo de aquí no puedo despejar la segunda derivada en términos de la primera, porque la primera tampoco la conozco. Entonces hay que hacer una manipulación algebraica. Miren que esto es la expansión de serie de Taylor. Aquí no hay, digamos, nada oculto. ¿Cuál es la cuestión? Que yo estoy expandiendo para un término, miren aquí, que eso sí lo debemos dejar claro, que está 2 posiciones hacia adelante del término original. Por eso aquí me sale 2h y 2h. ¿Cierto? Porque estoy expandiendo para un término que no es x y más 1, sino x y más 2. Es decir, si ponemos la recta, y aquí estaría xy, por aquí está xy más 1, y por aquí está xy más 2. Entonces estamos expandiendo para este término, estamos solucionando para este término con una expansión que está creada para este término. Es decir, un h y 2h's de distancia. Entonces miren, ¿y para qué hacemos eso? Eso tiene un objetivo muy claro, y es que vamos a desarrollar otra serie de Taylor en x y más 1 con el objetivo de cancelar la primera derivada, para que no nos quede la primera derivada en esa deducción, porque esa primera derivada no la tenemos. A pesar de que ahorita usted me diga, sí la tenemos, porque unimos una expresión, pero digamos que la demostración de la que parte acá es utilizar 2 series, restarlas para que esta f' se cancele y solamente quede f'', que es la segunda derivada. ¿Cierto? Entonces, si yo a esta serie le resto esta 2 veces, puedo obtener lo siguiente. Miren que esta expansión que tengo acá sí es para x y más 1. Entonces tengo la expansión para los 2 primeros términos hacia la derecha, x y más 1 y x y más 2, perdón. Entonces si yo resto a esta, le resto 2 veces esta, pues vamos a obtener algo como esto, pero vamos a ver por qué le tengo que restar 2 veces esta. Recuerden que el objetivo es eliminar este término. Miren que este término y este término son casi iguales, solo que este está multiplicado por 2. Entonces por eso si yo multiplico esto por 2, todo, ya este 2 me distribuye para todos los términos y aquí me quedaría un 2, que al restarlo con esto, entonces me cancela este con este. Miren que ese es el único objetivo, es cancelar este término de primera derivada. Si aquí hubiera un 3, pues entonces habría que multiplicar no por 2, sino por 3. ¿Cierto? Esa es la razón por la que multiplicamos esto por 2. No hay ninguna otra razón. Simplemente para que este término quede igual a este, los podamos cancelar. Entonces, al hacer esa resta, obtenemos esto. Vamos a desglosarlo un poquito. Miren que este término es este mismo. Sería este menos 2 veces este, porque este está multiplicado por 2. Sería 2 veces esto, 2 veces esto, 2 veces esto, y aquí 2 veces esto. Entonces sería este menos 2 veces este. Miren acá. Ahora sería este menos 2 veces este. Tienen que ser el mismo término. Entonces 1 menos 2 da menos 1. Ahí está. Y ahora, pues,
este menos 2 veces este, pues se cancelan. Sería este menos 2 veces este. Y nos queda esto que está acá. Ustedes miran, ¿y de dónde sale eso? Este término sí habría que considerarlo un poquito más. De cómo hago yo para, partiendo de esta resta, obtener esto. Entonces vamos a hacerlo. Miren que este término y este término es un factor común de esta resta. Entonces ese término aparece tal cual acá. Este y este son el mismo. Entonces, ¿qué me queda como factor común? Me va a quedar 2h al cuadrado menos este 2 lo multiplico por este, 2h cuadrado. Y este término es el que aparece acá. ¿Sí ven? Fue simplemente una resta. Entonces ya teniendo eso claro, ya yo puedo hacer una manipulación algebraica para despejar esta segunda derivada. Miren que el objetivo era claro y lo cumplimos, que era eliminar la presencia de la primera derivada en esos términos. Y aquí está la segunda derivada en términos únicamente de la función, sin derivar, y de h, que h es simplemente la distancia entre dos puntos consecutivos. Y miren que la aproximación sigue estando. Todo esto es una aproximación de la derivada. Ya no de la primera, sino de la segunda, que es la que vamos a despejar. Muy bien. Me dicen por favor si ya puedo continuar. Sí, profe. Listo, muy bien. Entonces, a esto hay que hacerle alguna manipulación pues, para despejar esto. Y al hacerlo, pues obtenemos esta expresión que tenemos acá. Miren que es simplemente despejar. Paso este que está restando a sumar. Y ya luego, pues, este término lo paso a dividir. Ustedes me dirán, pero es que ahí estaba como un poquito diferente, ¿cierto? No está exactamente lo mismo que está acá arriba. Vamos a ver por qué. Miren que al menos este es este. Este es este. Y este que estaba restando pasó a sumar. Entonces, ¿por qué todo este se me convirtió en este? Vamos a ver. Entonces, si yo hago esta manipulación aquí en términos del álgebra, esto me va a quedar 4h al cuadrado, ¿cierto? 2 a la 2, 4h al cuadrado, menos 2h al cuadrado, y este 2 queda acá. Entonces, 4h al cuadrado menos 2h al cuadrado me va a dar 2h al cuadrado, dividido 2. Cancelo el 2 con el 2 y me queda solamente h al cuadrado, que este es el que está acá. Entonces ahí tenemos ya la deducción de cómo es la segunda derivada, en términos de diferencias. Miren que en este caso, y vamos a dejarlo muy claro, yo tengo la derivada en xy. Entonces ese es el punto en el que quiero hallar la derivada. Y para hacerlo tomé este y este punto, es decir, x y más 1 y x y más 2. Entonces ustedes se van a responder a ustedes mismos. Esto será diferencias hacia atrás, centrales o hacia adelante. Cada uno se responde. Ya, no es necesario pues, que me digan a mí, sino que lo analicen. ¿Qué tipo de diferencias son estas? ¿Centrales, hacia atrás o hacia adelante? Teniendo en cuenta que estamos hallando la derivada de este punto utilizando estos dos puntos.
¿Cierto? La respuesta que yo creo que todos hemos llegado es que estamos utilizando un esquema de diferencias hacia adelante. ¿Por qué hacia adelante? Porque son puntos que están adelante del punto donde estoy hallando la derivada. ¿Cierto? Entonces miren que asimismo yo podría hallar las diferencias, pero no las diferencias hacia adelante, sino hacia atrás y las diferencias centrales. Con un procedimiento más o menos similar. ¿En qué se va a diferenciar? En que las expansiones de la serie de Taylor que voy a hacer ya no son para x y más 2 y x y más 1, sino que serían, en el caso de diferencias hacia atrás, x y menos 1, x y menos 2, y en el caso de diferencias centrales, x y más 1, x y menos 1. Y voy a hacer el mismo procedimiento, las voy a restar, etcétera, etcétera, para obtener los mismos dos esquemas. Eso no lo vamos a hacer. Eso va a quedar, digamos, implícito para los que lo quieran demostrar cuáles son esos dos otros esquemas. Y aquí simplemente lo que vamos a hacer es pues, compartir como tal la ecuación que queda al final. Entonces, vamos a mostrar acá los otros esquemas que resultan. Entonces, aquí tenemos los otros dos, que serían estos. Estos serían los de diferencias hacia atrás. Miren que en diferencias hacia atrás utilizamos x y menos 1, x y menos 2, y en diferencias centrales pues vamos a utilizar un punto adelante y un punto atrás. Como lo dedujimos para la primera derivada. De forma gráfica, pues en GeoGebra ahorita que miramos la solución gráfica. Pues, miren que en diferencia hacia atrás utilizamos dos puntos hacia atrás, diferencias centrales un punto adelante, uno atrás, y en diferencias hacia adelante pues dos puntos adelante. Pero miren que el esquema es más o menos el mismo todo el tiempo, que es arriba es la evaluación de la función en tres puntos diferentes, dividido h al cuadrado. Ya esos esquemas se van, a medida que aumentamos el esquema de diferenciación, por el orden, perdón, de diferenciación, ya la derivada de orden 3, orden 4, orden 5, pues estos van a quedar unas cosas mucho más grandes las fórmulas. ¿Qué pasa? Que en términos de ingeniería, uno casi nunca utiliza terceras derivadas, terceras, cuartas, quintas, eso casi ya no, pues hasta el momento yo no las he utilizado. ¿Saben por qué? Porque la interpretación física de muchos fenómenos naturales se expresan hasta segundas derivadas. Por ejemplo, los fenómenos de transporte, lo que es transferencia de masa, transferencia de calor, transferencia de momentum, se expresan a lo sumo con derivadas de orden 2. Entonces, por eso el énfasis tan grande que hacemos en obtener expresiones para derivadas hasta de orden 2. Incluso en métodos numéricos que vamos a ver más adelante, que utilizan el gradiente, por ejemplo, para hallar óptimos de funciones, como máximo utilizamos las derivadas de orden 1 o 2. Ya esa deducción de derivadas de orden 3 o orden 4 es una generalización matemática pues muy chévere, muy bonita, pero en términos físicos casi nunca se usa. Alguien, digamos, un matemático, un físico muy avanzado dirá, no, yo sí las uso. Y digo, sí, claro, usted es un físico. Digamos, usted tiene su interpretación ahí de otras cosas. Pero en términos de ingeniería, hasta la segunda derivada, casi siempre es lo que se usa. Bueno, hasta acá, ¿cómo vamos? Bien, profe. Listo, vamos a ver. Este ejemplo, que lo podemos construir desde cero, yo creo que lo podemos dejar para la próxima clase, para no dejarlo empezado. Y aquí vamos a construir esta tablita para la primera y segunda derivada, utilizando todos los esquemas que hemos visto, utilizando diferentes axes. Pero esto lo podemos ver entonces mejor en la próxima clase, para que hagamos el ejemplo completo y no lo dejemos como a medias ahí partidito. A ver, sí, sería este ejemplo y con eso terminaríamos este tema.
Miren que es un tema que es muy chévere y es muy fácil de asimilar. Ya después, no todos los temas serán así, no les puedo garantizar que todos los temas sean así de sencillos, pero vamos a construir este conocimiento desde lo más básico y van a ver que a medida que vayamos complicando el asunto, no va a parecer tan complicado porque lo habremos construido desde cero. Bueno, voy a parar por acá, entonces no siendo más, les agradezco mucho la asistencia, muchas personas, me agrada mucho que hayan hecho el esfuerzo, yo sé que es un esfuerzo desde la virtualidad, levantarse tan temprano y sentarse enfrente de un computador. Muchas gracias por la asistencia, nos vemos entonces el lunes, que estén muy bien. Profe, gracias. Chao, profesor. Gracias, profe. Listo, profesor, adiós, Chao, profe. profe. Muchas gracias. Listo. Hasta luego, muchas gracias. Con gusto, chao.